antisemitismo, bueno, esta situación que se dio entre el licenciado Pettinati y Fabián Cardoso, presidente de APU, periodista. Además, de alguna manera puso el tema en estos días, que todo lo vemos a raíz o con los lentes de la campaña del antisemitismo. Y el antisemitismo es algo que de alguna manera existe, está, y bueno, y a veces aparece o se interpreta de esa manera. Yo creo que, objetivamente, leyendo lo que fue el comunicado de APU, bueno, llamarle 3 o 4 veces Freddy Neukovich a Orlando Pettinati me parece que es innecesario. Absolutamente. Perfecto. Para hablar de esto, para profundizar sobre este tema, entonces que nos vamos al contacto de Jime en el móvil con el siguiente invitado. Sí, muchas gracias, chicos. Vamos a hablar de la existencia o no de antisemitismo en campaña o en redes sociales. Hace unos días conocimos un comunicado de APU, la Asociación de Prensa del Uruguay, donde se pedía unas disculpas a Orlando Pettinati a raíz de unos sucesos que pasaron también en un programa de televisión y se lo nombraba con su nombre real y sus 2 apellidos judíos. Esto generó polémica en redes sociales, también en los medios de comunicación. ¿Se habla de antisemitismo en estos comunicados por hacer mención enfáticamente de 2 apellidos judíos? Y no en las otras partes mencionando un solo apellido. Bueno, es un tema muy complejo y para eso estoy junto a Eduardo Kohn, director de Beneverit en América Latina. Y ahora, bueno, en nuestro país, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Estamos hablando de un antisemitismo a esta altura del partido? Sí, estamos hablando de antisemitismo, pero no solo en Uruguay, estamos hablando de, no sé si un rebrote, porque yo creo que nunca dejó de estar, de un antisemitismo importante en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. Las redes ayudan muchísimo, no las redes, porque las redes en realidad serían un instrumento de intercambio y enseñanza, pero el uso de las redes ayuda muchísimo. En Europa es un antisemitismo más violento, en Estados Unidos también, con muertos, con asesinatos, y en América Latina mucho las redes. Acá en Uruguay lo que hemos visto son arranques antisemitas, no es que haya un antisemitismo organizado, pero los arranques antisemitas son importantes. Y que tú mencionaste de la semana pasada fue bastante inusual, porque si 2 periodistas tienen un problema, y pueden tener 2 periodistas, 2 abogados, 2 escribanos o lo que sea, tienen 2 formas muy sencillas de dirimirlo en primera instancia, o lo dirimen personalmente como persona civilizada, o si no pueden, bueno, van a la justicia a dirimirlo, pero dirimirlo a través de las redes, con esa reiteración en 4 tweets o 5 tweets seguidos, repitiendo el doble apellido y todo, hay una intencionalidad que después está bien, yo sé que pidieron disculpas, pero las disculpas siempre van a llegar tarde cuando tuviste un arranque desde tus vísceras adentro y te lanzaste a ser o racista, o discriminador, o xenófobo, o en este caso antisemita. Y nosotros no salimos por Pettinati, o sea, en lo personal no salimos por Pettinati, salimos por el hecho, o sea, Pettinati todo bien, pero no es el tema Orlando Pettinati o el tema quien fuera. El tema es que hubo un arranque de una organización, eso estaba firmado por una organización, y ahí esto es grave. Cuando una organización endosa semejante cosa, decís, bueno, muchachos, me parece que pasaron la raya y pasaron la legalidad, porque en Uruguay la incitación al odio, la incitación a la discriminación, etcétera, etcétera, es un delito penal. Tratemos de explicarle también a nuestra audiencia por qué llama la atención. Si hubieran mencionado los 2 apellidos de la otra parte, de Fabián Cardoso, que es otro periodista también que forma parte de la APU, si hubieran mencionado sus 2 apellidos, además de los 2 apellidos de Pettinati, ¿no hubiera llamado la atención? ¿O qué es lo que llama la atención? En lo que nos respecta, no nos llamó la atención porque no es la primera vez que sucede. Vamos a ser claros, los periodistas con todo su derecho cuidan su intimidad, sus redes sociales, etcétera, etcétera, pero sabemos perfectamente que tanto Pettinati como otros periodistas judíos reciben, y basta leer los últimos reportajes a muchos periodistas judíos, en distintas circunstancias. A Sonsol fue porque se enojó el señor presidente de Peñarol, y lo dijo ya varias veces en últimos reportajes. Sabemos perfectamente que Gorsi lo recibe varias veces y son ataques antisemitas. Cada uno trata pero justamente cada uno trata de dirimirlo tratando de llevarlo dentro de su encuadre. Ahora, cuando salís públicamente en una forma tan grosera, a nosotros nos pareció
que teníamos también que decir lo que pensábamos también en un tuit. Pero no es ni el primero, ojalá fuera el último, pero también tengo mis dudas y no es la primera vez que sucede. Entonces no es que nos sorprendió, simplemente lo que hacemos ahora, desde hace muchísimo tiempo, es algo que muchas veces al antisemita visceral no le gusta, y es que no nos callamos la boca. Bueno, hace unos días, el martes, se dio un mensaje con los candidatos de campaña en la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos. ¿Qué tan importante fue que hayan estado juntos y que se transmitiera también ese mensaje desde la organización? Bueno, nosotros el objetivo de realizar esta conmemoración, que ya lleva mucho tiempo, la empezamos justamente en periodo de dictadura, lo cual no fue nada fácil, porque hablar de derechos humanos en el año 83, cuando empezamos esto, no caía muy bien. Pero lo hicimos y lo seguimos haciendo porque digamos, el objetivo de realizar este evento y con estas características han estado todos los presidentes, digamos, en ejercicio, expresidentes, etcétera, y la clase política, es dar un mensaje sobre un hecho que sí, históricamente fue muy importante, fue el preludio ni más ni menos que del Holocausto, pero tuvo dos características muy esenciales para entender por qué lo seguimos conmemorando. En primer término, el silencio, o sea, hubo un hecho gravísimo en aquel momento que ya se veía venir 5 años antes, de una dictadura feroz que ya llevaba a la gente a los campos de concentración, a todos los que eran sus enemigos, y se da un pogrón bestial con 30.000 judíos arrastrados a campos de concentración, los incendios, las sinagogas destruidas, y quienes tenían que hablar, había grandes potencias, había Liga de las Naciones, un silencio brutal. Y ese silencio provocó de que el nazismo sintiera muy claro ese silencio y sintiera que tenía vía libre para seguir adelante con lo que siguió después. Entonces, como hoy vemos que se siguen cometiendo todo tipo de tropelías y se sigue manteniendo mucho silencio, porque se sigue manteniendo silencio con lo que pasa en Siria, con lo que pasa en África, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho silencio. El mensaje es mostrar modestamente desde Uruguay, aunque este acto se conmemora en todo el mundo por parte de la comunidad judía, pero nuestro objetivo es tratar de comprometer a las organizaciones sociales y a la clase política a que nos acompañen a dar un mensaje contundente, que estuvieran los dos candidatos a la presidencia, con todas las dificultades que hay lógicamente en una campaña electoral, el día previo al debate. Creo que le tendría que haber dado a la población uruguaya, no la irascible que usa mal las redes sociales, sino la mayoría que cree en la democracia y la libertad, le tendría que haber dejado un mensaje de republicanismo que debería además ser nuestro orgullo viendo lo que pasa alrededor nuestro. Esa fue la intención cuando los invitamos, obviamente, cuando se los pedimos y cuando les agradecimos por haber aceptado no solo estar presentes, sino dar un mensaje a través del encendido de una luminaria junto a un orador que ni más ni menos que era el rector de la Universidad Católica. Ojalá haya sido un fuerte mensaje para que todos pensemos un poquito que tenemos un lindo país y que hay que defender nuestra democracia. Bien importante, sí. Y para terminar, ¿se juega el amistoso en Tel Aviv? Porque ha habido grandes conflictos por la franja de Gaza. ¿Está confirmado el amistoso entre Uruguay y Argentina para el próximo lunes? Por lo que nosotros sabemos, sí, porque lo que hubo esta semana, lamentable como siempre, obviamente, la población civil israelí hasta ayer soportó 500 misiles. Eso es muy bravo porque hubo muchos heridos, porque no llegan a los refugios, etcétera. Y bueno, ya sabemos cómo es el terrorismo, y bueno, Israel se defiende, el terrorismo ataca, pero el tema, por lo que tengo entendido, ya es esta mañana nuestra, ya en este momento son más de las 4 de la tarde en el Medio Oriente, hay una tregua, o sea que hay un alto el fuego, y en ese caso, para todos los que estuvieron en Israel y los amigos del canal que también estuvieron hace poco, saben que la vida sigue y que no solo se juega el amistoso. Mañana, antes del Shabbat, se juega un partido por la Eurocopa, el seleccionado israelí. Así que mañana se juega, el sábado de tarde se juega la fecha del fútbol local israelí y el lunes, con estadio absolutamente lleno, las entradas se vendieron en menos de una hora, lleno de uruguayos y argentinos, se juega Uruguay-Argentina, con Suárez y Messi, que esa era la condición. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos esta mañana. Ha sido un placer, Eduardo Ocón. Gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. Muchas gracias a ustedes, a todos los amigos del canal. Y bueno, gracias por estar acá en nuestra casa y haber venido hasta acá. Volvemos al estudio entonces.